Estamos en contacto con el doctor Rubén Castillo, que es el responsable de epidemiología del CEDES Cochabamba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, doctor, cuéntenos, por favor, cuéntele al país cómo han ido cambiando el panorama en Cochabamba respecto al incremento de los casos. Cochabamba fue uno de los departamentos que en su momento mantenía niveles muy bajos de contagio. Posteriormente a ello empezaron a sumarse, hasta ser en estos momentos el tercer departamento más afectado por los contagios. Cuéntenos un poco cuál es el histórico que se tiene en Cochabamba, por favor. Bueno, hemos visto estas últimas 4 semanas principalmente el incremento súbito de estos casos, quizá porque se presentó la flexibilización que habíamos empezado hace 2 semanas atrás y hubo mayor movilización de personas. Entonces, a partir de eso empezamos a subir los casos. Por ejemplo, tenemos hasta la fecha 2.920 casos. Hoy día se sumaron 145 más y de estos casi el 50% se incrementaron en la región metropolitana principalmente. Y en Cochabamba ha sido uno de los municipios más afectados, ¿no? Obviamente el trópico también ha sido la región del trópico son los municipios también más afectados hasta el momento. Casi un 25% pertenecen al trópico, ¿no? Y un 69% corresponde al eje y obviamente a los demás municipios que conforman Cochabamba. 2.970 casos marcan, por supuesto, 2.920 casos positivos muestran precisamente lo que ocurre en el departamento de Cochabamba. ¿En qué momento de estas 4 semanas que usted nos está mencionando considera que comenzó precisamente el contagio y comenzaron a subir las cifras? ¿En qué momento de la curva ascendente se encuentra Cochabamba? Estamos en pleno ascenso, no hemos llegado al pico, no hemos llegado a la cima, podríamos decir, del incremento de estos casos. Estamos a unos 30 días más o menos de llegar a nuestro pico, según las proyecciones que habían las proyecciones matemáticas que se han establecido. Entonces todavía estamos en ese punto, no hemos llegado todavía a lo máximo, digamos. Comenzaron cuando empezó la movilización social principalmente. Sabemos que mucha gente se ha desplazado, ha habido también desplazamiento a nivel interdepartamental, internacional. Incluso estos últimos meses hemos recibido personas que lamentablemente llegaron en periodo de incubación y se han establecido casos importados, ya sea de regiones internacional y a nivel nacional también. Muy bien, le confirmo, doctor, son 2.970 casos. Hasta ayer eran 2.920. Sí, claro. Hoy se han presentado 50 más. De acuerdo al reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, son 2.970 casos en Cochabamba, 50 casos en esta jornada. ¿Cuáles son las zonas más? Y 6 muertos en esta jornada. ¿Cuáles son los lugares, las regiones más afectadas? Me imagino, por supuesto, siempre el área metropolitana, que concentra mayor cantidad de personas, es una de las zonas afectadas. Pero si vamos ya al mapa de Cochabamba, ¿cómo dividiría usted las zonas que presentan mayor complejidad? Bueno, si hablamos del eje metropolitano, los municipios de Sacaba, si comenzamos por el este, Sacaba, Cochabamba, Quillacollo y Sipe son los puntos más fuertes, digamos, en concentración de casos, y después se focalizan en la región del trópico, desde Entre Ríos, Puerto Villarroel, Villa Tunari, Chinaota principalmente. Estos últimos días se han implementado casos. Bueno, ahí serían las manchas de calor que tenemos actualmente para la presentación de casos. Muy bien, cuando estamos hablando de los 2.970 casos, es importante hablar también de lo que va a ocurrir desde el próximo lunes en Cochabamba. Es muy importante ingresar a la cuarentena rígida y con esta medida buscar, me imagino lo que en otros departamentos y municipios también se ha hecho, buscar la desaceleración del contagio. ¿Qué características va a tener esta cuarentena rígida? ¿Qué es lo que las autoridades están coordinando a propósito de ese momento que en Cochabamba se va a comenzar a vivir desde el próximo lunes? Bueno, esta cuarentena rígida va a tener una particularidad para nosotros,
como personal de salud estamos estableciendo una estrategia de intervención en la comunidad, principalmente a través de la vigilancia activa comunitaria, donde el personal de salud se va a organizar en brigadas, ya sean con personal voluntario y personal médico, obviamente, para hacer la captación de casos, mencionando nuevamente la vigilancia activa, buscando casos en domicilio por domicilio, para encapsular, digamos, a las patologías, identificar signos de sintomatología más común para evitar la transmisión posteriormente. Gracias, hemos hablado con el doctor Rubén Castillo, que es el responsable de epidemiología del CEDES Cochabamba. Desde el lunes van a ingresar en una cuarentena rígida. Se tiene que frenar el coronavirus y por supuesto se pide a la población que pueda ser parte de estos esfuerzos, que son esfuerzos finalmente para evitar los contagios y para salvar la vida de mucha gente, que lamentablemente cuando se producen los contagios hay gente que va quedando en el camino, que pierde la batalla frente a una enfermedad, frente a un virus que es muy agresivo. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pedimos a la población, aprovechando este espacio, que, como usted dice, nos abran la puerta. Nosotros simplemente vamos a cumplir la obligación que tenemos de cuidarlos a ellos, a la población misma. No es con el fin de dañarnos, como mucha gente en este momento estamos viendo mucho hostigamiento al personal de salud principalmente. Entonces apóyanos en esta tarea que es muy vital para que no haya más fallecidos en el departamento y en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Qué importante la reflexión que hacía al final Rubén Castillo.